Carlos, buenas tardes, bienvenido, gracias por acompañarnos. Aquí a sus órdenes. Perfecto, ahí está. Vamos a arrancar esta entrevista. Adelante, Alberto. Claro, saludarlo, doctor. Qué gustazo enorme. Desde la academia, el doctor Carlos Salmón. A los tiempos, la oportunidad de poder platicar con usted. Oiga, ya se va a meter de lleno mi compañero Leonidas Castro en el tema de las reformas laborales. Pero antes sí quería pedirle, porque en todo el país hablamos de este tema, ¿no? Este tema que hemos venido, pues, destacando, ¿no? Todo el fin de semana, este impasse diplomático con México, y sí me gustaría tener una lectura suya. Es un tema, ¿no?, bastante delicado, álgido si se quiere, si se puede utilizar el término, pero sensible al mismo tiempo porque se trata de la relación entre dos países hermanos con una gran tradición, pues basada pues en esos lazos de amistad. Así que en ese marco me gustaría tener una reacción de su parte, doctor. Bueno, muchas gracias por la oportunidad. Efectivamente es una situación bastante difícil. ¿Por qué? Porque por el lado del hermano país de México, pues caramba, la versión, los comentarios que en su momento dio su primer mandatario fueron abiertamente una violación a disposiciones claras de tratados internacionales que prohíben que países opinen acerca de la situación interna de otros. Entonces, es evidente y es claro que el presidente de México se pasó de la raya en ese sentido. Y por otro lado, como usted bien lo ha manifestado, un principio muy antiguo en el sentido de que las sedes diplomáticas no son nada más ni nada menos que extensiones del territorio de aquel país dueño de eso. Y obviamente se dio una intervención. Esperemos pues que este impasse que se ha producido entre dos países hermanos de larga data se supere pronto y que no existan repercusiones económicas para ambos países. Es decir, que los procesos de importación y exportación, flujo migratorio, turismo y demás no se ve afectado. Claro, ya que lo menciona usted, también Leonidas hace un ratito mencionaba aquello en la otra entrevista con el ex canciller Francisco Carrión Mena, ¿no? Pero vale destacar porque los propios exportadores ecuatorianos hoy a través de un remitido daban cuenta de aquello, decían, todo se mantiene en los niveles normales, o sea, el comercio fluye, bueno, han pasado pocas horas, ¿no? Pero no hay ninguna normalidad, pero eso sí vale la pena ponerlo en perspectiva, ¿no? Y que lo escuchen quienes, y lo vean también quienes nos siguen, ¿no?, en esta transmisión, de que no es tampoco lo que mucha gente vaticina, de que ya prácticamente el comercio entre los dos países continúa normal, e incluso algo que le escuchaba a la canciller Alicia Bárcena el sábado, ¿no? Ella decía, la embajada acá en el Distrito Federal, la embajada de Ecuador, está pues justamente con el encargado de negocios, porque nosotros no tenemos embajador desde hace algunos meses, ¿no? Pero en todo caso no tiene nada que ver con esto, pero que en todo caso pues no iba a haber ningún tipo de represalia ni nada por el estilo, y eso vale la pena pues también darlo a conocer. Ahora sí, mi compañero Leonidas Castro se mete de lleno en este tema de las reformas laborales con nuestro invitado, el doctor Carlos Salmón. Gracias, mi querido Alberto. Doctor, ¿cómo está? Buenas tardes, un gusto saludarlo. Doctor, hay una pregunta justamente en la consulta popular que tiene que ver con el trabajo por horas. Hay quienes tienen todavía muchos reparos, creen que con esto se retroceden derechos laborales, que volvería una precarización laboral. Algunos se preguntan, bueno, si va a ser un trabajo por horas, ¿cuándo completan el año de trabajo? ¿Cuándo tomaría ese empleado vacaciones? ¿Cuál es su opinión al respecto de esto, doctor Salmón, en cuanto a la parte jurídica que podría ser un punto de partida para generar esos empleos que no existen actualmente y que según, obviamente, el gobierno pues busca apuntalar a eso, a mejorar la economía del país, generando empleo joven, generando empleo y trabajo por horas como hay en otros países? ¿Cuál es su opinión al respecto, doctor Salmón? Bueno, vuelvo a repetir una vez más, muchas gracias por la oportunidad. Efectivamente, pues existe esta pregunta en la consulta popular que nosotros vamos a proceder próximamente pues a volverla, a manifestar. La parte más importante de esto, aunque parezca contradictorio, no es que eventualmente pueda existir. La parte más importante de esto es cómo el Ministerio de Trabajo va a terminar regulando este encargo que el pueblo ecuatoriano le hace a ellos. Recordemos un poco, la consulta popular tiene un antecedente, una causa en cuanto a esta pregunta.
se establece y se dice claramente que los niveles de desempleo y subempleo son fuertes. Y se establece como mecanismo para poder solucionarlo 2 vías, 2 tipos de contrato especial. Por un lado, el contrato de trabajo por horas y por otro lado, el contrato de trabajo a plazo fijo. Y dentro de la consulta que se le hace al pueblo, dentro de la pregunta que se le formula al pueblo, la única condición que se establece es que no se mermen los derechos de los trabajadores y que sean contratos que se apliquen por primera vez entre las partes. Entonces, esta condición que ha formulado el proponente de la consulta, lo que busca es que en ningún momento se terminen contratos de trabajo para luego pasar esa plantilla, ese grupo de trabajadores al nuevo grupo, al grupo de trabajadores por hora. Entonces, la parte sencilla va a ser pronunciarse por el sí o por el no. Supongamos que gane el sí. Muy bien, la misma pregunta que formula el proponente dice que ambos contratos serán regulados por el Ministerio de Trabajo. Entonces, la parte interesante, la parte difícil, la parte crítica va a ser la forma en que el Ministerio de Trabajo regule el desarrollo de ambas figuras contractuales. Tanto en el quantum, en cómo va a cuantificar la hora, dependiendo obviamente de las diversas modalidades, porque cada modalidad deberá tener tal vez rangos de valores, no puede haber un precio flat, porque no es lo mismo pues la hora de trabajo de un trabajador que haga una labor, por ejemplo, de conserje, que la hora de trabajo de una persona que realice un trabajo técnico. Entonces, la parte medular va a ser cómo ese ministerio va a regular este desarrollo de ambas figuras. No solamente por el fondo, sino también en base a otras consideraciones. Y eso inclusive puede llevarnos a un problema hasta constitucional. ¿Por qué? Porque tal vez, si de repente me invento el ministerio para agradar a unos y no pelearse con otros, etcétera, establece condiciones que van más allá de lo que ha dicho la pregunta, eventualmente pues ese acuerdo ministerial, ese reglamento podría adolecer de inconstitucionalidades. Entonces, tenemos que reparar un poco en ese acuerdo ministerial en el hipotético caso de que la consulta le dé el sí a esta pregunta. Doctor Salmón, obviamente el respeto a los derechos de los trabajadores es importante y habría que también hacer una especie de paréntesis en el sentido de que esto aplicaría para las nuevas contrataciones, es decir, podríamos como en una especie de coexistencia con un antiguo código laboral y con estas reformas laborales que se aplicarían para los nuevos empleos, más no retroactivo para aplicar, es decir, vamos a aplicarle este tema del trabajo por horas a trabajadores que tienen 10, 15, 20 o 25 años en una empresa trabajando ya con su relación laboral de dependencia en firme. Excelente pregunta y vuelvo a insistir en lo mismo. La pregunta que se formula en la consulta tiene un comentario, una aclaración, una condición para la tranquilidad de los trabajadores y de los dirigentes laborales y de los políticos de tendencia. La pregunta dice que obviamente ambos contratos, el contrato de trabajo a plazo fijo y el contrato de trabajo por horas, se firmará solo por primera vez entre las partes, es decir, sin afectar los derechos de los trabajadores. Entonces, entendamos algo y pongámoslo en la práctica. Las personas, ¿qué opinan? Las personas dicen, oye, se aprueba el contrato de trabajo por horas y la empresa hace migrar a los trabajadores que tienen 10 o 15 años a esta nueva forma contractual. Eso en el fondo, para los que sabemos de este ámbito jurídico, no es así de fácil. ¿Por qué? Porque ese proceso de migración trae como consecuencia que se terminen esos contratos de trabajo, que se liquiden esos contratos de trabajo y que tenga que haber, obviamente, la correspondiente indemnización. Entonces, el migrar esos contratos de trabajo que son a plazo indefinido a un contrato por horas, realmente en la práctica es imposible por el desgaste económico que va a tener la empresa. Entonces, eso en la práctica no se puede dar.
Ahora, la condición que establece la consulta es que estas formas contractuales se harán solo por primera vez entre las partes sin afectar los derechos. Efectivamente, van a ser tipos de contratos que se van a aplicar para nuevos trabajadores, no para los antiguos. Ok, eso va para los nuevos trabajadores, obviamente, doctor Salmon, y está muy clarísimo su concepto. Hay voces también de la dirigencia sindical que esto sería el principio justamente de retroceder en los derechos de los trabajadores. Hay algunos informes internacionales que hablan de que el Ecuador sigue siendo uno de los países donde se vulneran más los derechos laborales, donde no se respetan las leyes laborales, donde los trabajadores son despedidos sin indemnización, donde no se les reconocen sus derechos que están consagrados en el Código del Trabajo. Y la pregunta es, doctor Salmon, ¿cómo coexistimos entre la ley, los derechos adquiridos y el cumplimiento de esa ley por parte de los empleadores? Justamente que eso es lo que no se quiere, que estas reformas sirvan para una especie de un poco sacarle al cuerpo a los derechos que tienen los trabajadores y la estabilidad laboral que se da en un contrato a plazo fijo. Bueno, entendamos lo siguiente, el Código del Trabajo es un código sumamente protector, un código sumamente intuitivo, tanto así que se convierte realmente en una pesada carga para las empresas en virtud de la gran cantidad de obligaciones que tiene, obviamente, el empleador para con sus trabajadores. Esto impide en la práctica no solamente ese proceso de contratación, pero lo que también se da en la realidad es que existan miles de trabajadores que prestan un servicio bajo relación de dependencia y que no gozan de sus derechos, no están afiliados al IES, no reciben obviamente su salario básico, es decir, un trabajo como se llama en doctrina, un trabajo como se llama en los libros, en negro. Entonces, son trabajadores que en la práctica no reciben sus derechos. El mecanismo que está aplicando, obviamente, el proponente es lograr que ese trabajador que está en negro reciba una remuneración que acumule todos los beneficios laborales que hoy por hoy no los recibe. Es decir, para las nuevas contrataciones, vuelvo a insistir, no para las antiguas que no podrían migrar. Efectivamente, nuestra justicia laboral no es lo suficientemente rápida. ¿Y por qué no es lo suficientemente rápida? Porque hay pocos jueces y cientos de juicios al día que obviamente se instauran. Derechos hay, mecanismos para reclamarlos y hacerlos efectivos existen. Lastimosamente, el volumen de demandas laborales, caramba, afecta la libre ejecutividad y eficacia de la función judicial que no se da abasto ante estos juicios. Muy bien, muchísimas gracias al doctor Carlos Salmon, por supuesto, por haber estado con nosotros aquí en el Diálogo de la Tarde. Que tenga usted un buen día, doctor Salmon. Gracias a ustedes, un fuerte abrazo. Son las 18:18 minutos, 6 de la tarde con 18 minutos. Ya saludos cordiales a quienes van ya desplazándose, retornando a casa, ¿no? Hay algunos ejes viales, obviamente, que a esta hora están abarrotados, ¿no? Hora pico, hora de retorno a casa, pero nos complace saber que van